Imagina un joven tímido, criado por una madre judía y un padre griego, viviendo en una ciudad pequeña, sin ninguna influencia. Ahora, imagina a ese mismo joven convirtiéndose en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, enfrentando persecuciones y guiando cientos de fieles en tiempos difíciles. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué hizo Timoteo salir de la sombra de la incertidumbre y convertirse en un verdadero pastor? Hoy vas a descubrir el inspirador viaje de este discípulo de fe. Si este mensaje te edifica, imagina cuántas vidas podemos alcanzar juntos. Entonces, ya inscríbete y forma parte de esta misión. Timoteo nació en Listra, una ciudad de la provincia de Galacia, fruto de un matrimonio entre una mujer judía, Eunice, y un padre griego cuya identidad no se menciona en las Escrituras. Desde temprano fue instruido en las Sagradas Escrituras por su madre y su abuela Loida, quienes le transmitieron un amor profundo por la fe de los hebreos, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Aunque tenía raíces gentilicias por el lado paterno, su educación fue fuertemente moldeada por las enseñanzas del Antiguo Testamento, preparándolo para el papel que Dios tenía para su vida. A pesar de vivir en una ciudad influenciada por la cultura griega y romana, Timoteo fue criado con sólidos principios espirituales. El testimonio de su madre y abuela ejerció un papel crucial en su formación, convirtiéndolo en un joven temeroso de Dios. Creció oyendo sobre los hechos del Señor con el pueblo de Israel y sobre las promesas mesiánicas que apuntaban hacia la venida de Cristo. Su corazón estaba siendo preparado, incluso sin que él lo supiera, para convertirse en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. La presencia de un padre griego pudo haber causado desafíos sociales y religiosos para Timoteo, ya que, para los judíos más rígidos, no era considerado completamente perteneciente al pueblo de la alianza. Esta dualidad cultural lo colocó en una posición única. Tenía conocimiento tanto de la tradición judía como de las costumbres gentilicias. Este factor sería esencial para su futuro ministerio, ya que podría transitar entre los dos mundos con mayor facilidad. Listra no era un centro religioso relevante, pero fue el escenario donde Timoteo dio sus primeros pasos en la fe. La ciudad había sido testigo de la predicación de Pablo durante su primer viaje misionero, y algunos estudiosos creen que Timoteo pudo haberse convertido en esa ocasión. La influencia de este encuentro cambiaría su vida para siempre, pues pronto se convertiría en discípulo de aquel que llevaría el Evangelio a las naciones. El testimonio de Timoteo era conocido entre los hermanos de su ciudad y de las regiones vecinas. No era solo un joven piadoso, sino alguien cuya vida demostraba la sinceridad de su fe. Esta reputación sería determinante para que Pablo lo eligiera como compañero de misión, viendo en él un corazón dispuesto a servir y a sacrificarse por la obra de Dios. Cuando Pablo regresó a Listra en su segundo viaje misionero, escuchó informes sobre un joven de fe ejemplar llamado Timoteo. Los cristianos de la región hablaban bien de él, y Pablo se dio cuenta de que ese muchacho podría ser un excelente auxiliar en el avance del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 1 y 2. El apóstol, entonces, decidió llevarlo consigo, iniciando un discipulado que transformaría la vida de Timoteo para siempre. Para que Timoteo pudiera evangelizar tanto a judíos como a gentiles, Pablo tomó una decisión estratégica: circuncidarlo. A pesar de predicar que la salvación no dependía de la ley mosaica, Pablo sabía que la falta de circuncisión podría ser un obstáculo para los judíos que escucharían la predicación de Timoteo. Este gesto no fue una concesión a la legalidad de la ley, sino un acto de sabiduría ministerial.
con miras a la eficacia de la misión. A partir de ese momento, Timoteo comenzó a acompañar a Pablo en sus viajes, aprendiendo no solo a través de enseñanzas directas, sino también mediante la convivencia diaria. Vio de cerca los desafíos enfrentados por el apóstol: persecuciones, prisiones y resistencia por parte de judíos y paganos. Sin embargo, también fue testigo de milagros, conversiones y del poder del Evangelio transformando vidas por donde pasaban. El discipulado de Timoteo no fue solo teórico, sino extremadamente práctico. Aprendió a lidiar con conflictos, a administrar iglesias y a responder a cuestionamientos doctrinales. Además, desarrolló madurez espiritual al ver a Pablo orando, ayunando y enfrentando pruebas con firmeza. Cada experiencia junto al apóstol fue un intenso entrenamiento para el futuro ministerio que asumiría. Timoteo se convirtió no solo en un discípulo, sino en un verdadero hijo espiritual para Pablo. El apóstol lo amaba profundamente y veía en él un sucesor confiable para la continuidad de la obra. Esta relación de padre e hijo en la fe se tornaría evidente en las cartas que Pablo escribiría más tarde, alentándolo a mantenerse firme ante los desafíos del ministerio. La entrada de Timoteo en el ministerio no fue gradual, sino intensa y desafiante desde el inicio. Poco después de unirse a Pablo y Silas, fue lanzado en medio de las dificultades de la obra misionera. El viaje los llevó a diversas ciudades de Asia Menor, pasando por lugares donde el Evangelio era bien recibido, pero también por regiones donde la persecución era feroz. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 5. En Tursentes, la ciudad de Filipos, Timoteo vio a Pablo y Silas ser encarcelados injustamente después de expulsar un espíritu maligno de una joven esclava. Este episodio le enseñó que servir a Cristo no significaba solo predicar, sino también sufrir por amor al Evangelio. La fidelidad del apóstol, incluso encarcelado, demostró al joven discípulo que el llamado de Dios involucraba sacrificios y renuncia. Timoteo también fue testigo de la gran rechazo que Pablo enfrentó en Tesalónica y Berea, donde la oposición judía se levantó violentamente contra la predicación del Evangelio. Sin embargo, también vio la obra prosperar en ciudades como Corinto, donde muchos se convirtieron, incluidos líderes influyentes de la sinagoga. Estas experiencias fueron moldeando su comprensión sobre el trabajo misionero y la necesidad de perseverancia. Con el tiempo, Pablo comenzó a delegar a Timoteo responsabilidades mayores. Ya no era solo un aprendiz, sino alguien que participaba activamente en la predicación y la organización de las iglesias. Su capacidad de enseñar y su fidelidad a la doctrina apostólica lo convertían en un líder confiable ante las comunidades cristianas. Al final de esta jornada inicial, Timoteo ya no era un joven inexperto, sino un ministro preparado para enfrentar desafíos. Cada ciudad visitada, cada persecución presenciada y cada alma alcanzada contribuyeron a su madurez en la fe. Estaba listo para misiones aún mayores, que requerirían coraje y discernimiento espiritual. Desde temprano, Timoteo tuvo que enfrentar un obstáculo que lo acompañaría a lo largo de su trayectoria ministerial: su poca edad. En una cultura donde los ancianos eran altamente respetados y considerados los principales poseedores de la sabiduría, ser un líder joven representaba un desafío inmenso. Muchos cristianos, especialmente los mayores, podrían cuestionar su capacidad de enseñar, corregir y gobernar la iglesia. Sabiendo esto, Pablo escribió a Timoteo palabras de aliento. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé el ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. 1 Timoteo, capítulo 4,
versículo 12. Ser un joven líder significaba que Timoteo necesitaba demostrar madurez más allá de su edad. No podía permitirse actuar con inexperiencia o impulsividad, pues eso comprometería su autoridad ante la congregación. Así, desarrolló un carácter sólido e irreprochable, convirtiéndose en un ejemplo vivo de aquello que predicaba. No solo hablaba sobre fe, amor y pureza, sino que vivía esas virtudes de manera tan auténtica que hasta los mayores se sentían avergonzados por su testimonio. La juventud también traía consigo otra dificultad: el peso de las responsabilidades. Ser un líder y pastor significaba que Timoteo necesitaba lidiar con problemas complejos dentro de la iglesia, resolver disputas entre hermanos, combatir herejías y aconsejar parejas y familias. Muchas veces tendría que tomar decisiones difíciles, poniendo la voluntad de Dios por encima de su propia inseguridad. Pero no estaba solo. Pablo, como un padre espiritual, constantemente le enviaba orientaciones, enseñándole a confiar en el Espíritu Santo y a mantenerse firme, incluso cuando se sintiera incapaz. Timoteo también tuvo que aprender a equilibrar su juventud con la necesidad de respeto y prudencia. No podía ser dominado por la arrogancia o por el deseo de probar su valor. Por el contrario, necesitaba ganar la confianza de los cristianos a través de la humildad y el servicio. Aprendió que el liderazgo cristiano no se basa en posición o edad, sino en carácter y dedicación al Evangelio. A lo largo del tiempo, Timoteo demostró que su poca edad no era un obstáculo para Dios. Demostró ser un líder sabio y capacitado, no porque confiara en sí mismo, sino porque dependía totalmente del Señor. Su ministerio mostró que el llamado de Dios no depende de la edad, sino de la disposición del corazón para obedecer y servir. Desde el inicio de su jornada con Pablo, Timoteo aprendió que seguir a Cristo significaba enfrentar oposición. Las persecuciones eran una realidad constante y él vio de cerca el costo de predicar el Evangelio. Pablo no escondía este hecho de su discípulo, sino por el contrario, lo preparaba para soportar sufrimientos. Tú, pues, sufre las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Timoteo estaba presente en momentos de gran tribulación. Él vio a Pablo ser apedreado en Listra y expulsado de varias ciudades. En Filipos fue testigo de la prisión injusta del apóstol y escuchó los cánticos de alabanza que resonaban en la oscuridad de la cárcel. En Tesalónica y Berea se dio cuenta de cómo los judíos perseguidores no dudaban en incitar tumultos para impedir la propagación de la palabra. Cada experiencia le mostraba que servir a Dios no era un camino fácil, sino que exigía valentía y fe y resistencia. Las persecuciones no eran solo externas, provenientes de autoridades romanas y líderes judíos. Dentro de la propia iglesia, Timoteo enfrentaba desafíos como falsos maestros y divisiones entre los hermanos. Muchos intentaban distorsionar el mensaje del Evangelio, y era su responsabilidad como discípulo de Pablo preservar la sana doctrina. Él no podía permitir que la presión o el miedo lo hicieran retroceder. Además de las persecuciones físicas y las dificultades ministeriales, Timoteo también tuvo que enfrentar desafíos emocionales y espirituales. Él vio a Pablo preso en diversas ocasiones y sabía que en cualquier momento podría enfrentar el mismo destino. El peso de la responsabilidad, las preocupaciones por las iglesias y la constante vigilancia contra el peligro eran cargas pesadas. Pero aprendió a depender del Señor, a buscar fuerza en la oración y a encontrar consuelo en las promesas de Dios. Con el tiempo, Timoteo comprendió que las persecuciones no eran un signo de fracaso,
sino un testimonio de fidelidad. Entendió que aquellos que viven piadosamente en Cristo sufrirán oposición, pero que nada puede impedir la obra de Dios. Cada dificultad lo fortalecía, haciéndolo más preparado para el gran legado que dejaría a la Iglesia. Después de años acompañando a Pablo en sus viajes misioneros, Timoteo recibió una de las mayores misiones de su vida: pastorear la iglesia en Éfeso. Esta era una de las comunidades cristianas más importantes de la época, pero también una de las más desafiantes. La ciudad era un gran centro comercial y religioso, albergando el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de esta cultura idolátrica y moralmente corrompida, la iglesia necesitaba un líder fuerte para mantener a los cristianos firmes en la fe. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Timoteo no solo predicaba, sino que también organizaba la iglesia. Orientaba líderes y combatía enseñanzas falsas que intentaban infiltrarse entre los fieles. Él enfrentaba una batalla espiritual intensa, ya que muchas herejías estaban surgiendo, desviando cristianos de la verdadera fe. Algunas de estas doctrinas distorsionadas mezclaban elementos del judaísmo con filosofías paganas, negando la suficiencia de Cristo e intentando imponer reglas y rituales humanos como camino para la salvación. Además de las luchas doctrinales, Timoteo enfrentaba la oposición de líderes religiosos y políticos. La cultura efesia estaba profundamente ligada a la adoración de Artemisa, y la predicación del Evangelio amenazaba esta tradición. Esto generaba persecuciones y conflictos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Necesitaba de mucha sabiduría para lidiar con estas tensiones sin comprometer la verdad del Evangelio. A pesar de tantos desafíos, Timoteo permaneció fiel. Se esforzaba por ser un ejemplo de dedicación y amor al rebaño. Su pastoreo no se basaba en poder o control, sino en servicio y sacrificio. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier dificultad para proteger al pueblo de Dios y garantizar que la iglesia creciera espiritualmente sana. Sus años en Éfeso consolidaron su liderazgo y probaron que era más que un discípulo talentoso. Era un verdadero pastor, llamado y capacitado por el Señor para guiar a su iglesia. Su compromiso con la palabra y su valentía en tiempos difíciles lo convertirían en uno de los pilares de la fe cristiana en la primera generación de la iglesia. Uno de los mayores desafíos que Timoteo enfrentó como líder fue la lucha contra enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Pablo ya había advertido que en los últimos tiempos muchos se desviarían de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Timoteo necesitaba ser firme para preservar la sana doctrina e impedir que el rebaño fuera engañado. Entre las herejías que surgían estaban las ideas gnósticas, que negaban la humanidad de Cristo y predicaban que la salvación venía a través de un conocimiento secreto. También había aquellos que intentaban judaizar el cristianismo, imponiendo leyes y tradiciones como medio de justificación. Otros promovían especulaciones y genealogías interminables, desviando el enfoque de la verdadera fe. Timoteo necesitaba confrontar esas mentiras con valentía y claridad. Él no combatía las falsas enseñanzas solamente con palabras, sino con una vida de testimonio. Su integridad y fidelidad a las Escrituras hacían de él un ejemplo vivo de lo que significa seguir a Cristo. Él no solo refutaba los errores, sino que mostraba, a través de su carácter, el impacto transformador de la verdadera fe. Pablo siempre lo animaba a aferrarse a la sana doctrina y a enseñar con autoridad. Timoteo aprendió que un líder no puede ser pasivo ante el error.
sino que necesita proteger la iglesia como un pastor protege sus ovejas de los lobos. Este celo por la verdad lo haría uno de los principales guardianes de la fe apostólica. El compromiso de Timoteo con la doctrina correcta influiría en generaciones futuras. Su fidelidad a la palabra ayudó a establecer las bases del cristianismo, garantizando que la iglesia permaneciera firme incluso ante los ataques del enemigo. Su legado no fue solo el de un predicador, sino el de un defensor de la verdad. Sabiendo de las dificultades que Timoteo enfrentaba, Pablo le escribió cartas repletas de consejos sobre liderazgo, fe y carácter. En estas epístolas, el apóstol lo alentaba a permanecer firme, a no desanimarse y a confiar en el Señor para cumplir su llamado, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Una de las principales enseñanzas que Pablo transmitió fue sobre el carácter de un líder. Él enfatizaba que un verdadero pastor no se define por su elocuencia o conocimiento, sino por su integridad. Timoteo fue orientado a ser irreprensible, a tener dominio propio, a ser hospitalario y apto para enseñar, además de no dejarse dominar por el dinero o el orgullo. Otro punto importante fue el aliento para que Timoteo no fuera tímido o miedoso. Pablo sabía que él era joven y enfrentaba desafíos enormes, por eso le recordó: porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de moderación. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Timoteo necesitaba liderar con valentía, sin intimidarse ante las dificultades. Pablo también enseñó sobre la importancia de la perseverancia. Él sabía que el ministerio estaría lleno de pruebas, pero alentó a Timoteo a continuar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, corrigiendo, reprendiendo y exhortando con paciencia y doctrina. Estos consejos moldearon el liderazgo de Timoteo y sirvieron de guía para su jornada. Más que un simple discípulo, se convirtió en un hombre de Dios plenamente preparado para enfrentar cualquier desafío. Timoteo no solo enfrentaba desafíos externos, como persecuciones y herejías, sino que también necesitaba lidiar con dinámicas internas dentro de la iglesia. Como un líder joven, tenía la difícil misión de guiar y en algunas ocasiones corregir a cristianos mayores. En una sociedad donde la experiencia y la edad eran altamente valoradas, esta era una tarea delicada que exigía sabiduría y discernimiento. Pablo, conociendo esta dificultad, aconsejó a Timoteo a tratar a los ancianos con respeto y a corregir con humildad, como si estuviera exhortando a un padre. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. Muchos de los cristianos mayores venían del judaísmo y estaban acostumbrados a la figura de los ancianos como los principales líderes espirituales. Podían ver a Timoteo como inexperto o incapaz de guiar a la iglesia. Para conquistar su confianza, Timoteo necesitaría demostrar madurez y un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Su autoridad no vendría de su edad, sino de su carácter y conocimiento de las Escrituras. La relación con los mayores exigía equilibrio. No podía ser autoritario ni complaciente, necesitaba corregir errores, pero siempre con amor y paciencia, sabiendo que muchos tenían años de caminata en la fe. Cuando lidiaba con ancianos que estaban desviándose de la doctrina, su enfoque debía ser firme, pero sin arrogancia. No podría permitir que tradiciones humanas se impusieran a la verdad del Evangelio, sino que debía actuar de manera que promoviera la unidad de la iglesia. Además, Timoteo debería aprender de aquellos que tenían más experiencia. El hecho de ser líder no significaba que lo sabía todo. Los cristianos mayores que eran fieles a la doctrina podían ser mentores valiosos. La humildad de escuchar, aprender y respetar a los más experimentados ayudaría a Timoteo a crecer aún más como pastor y discípulo de Cristo. Con el tiempo, Timoteo logró el respeto de la iglesia.
Su testimonio, celo por la verdad y dedicación al rebaño mostraron que no estaba allí por ambición o poder, sino porque Dios lo había llamado para esta misión. Se convirtió en un ejemplo vivo de cómo debe ejercerse el liderazgo cristiano, con humildad, sabiduría y amor. Desde su infancia, Timoteo había sido enseñado en las Escrituras y esta base se volvió esencial para su ministerio. Pablo constantemente lo recordaba la importancia de permanecer en la palabra, pues era la única fuente verdadera de sabiduría, corrección y enseñanza para la vida cristiana. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El ministerio de Timoteo exigía que tuviera una fe inquebrantable en la autoridad de las Escrituras. No podría guiar a la iglesia basándose en opiniones humanas o tradiciones, sino únicamente en la verdad revelada por Dios. La cultura a su alrededor estaba repleta de filosofías, mitos y enseñanzas falsas, pero él debía mantenerse firme en la palabra, sin desviarse hacia discursos que agradaban a los oyentes, pero no transformaban vidas. Para Timoteo, la palabra no era solo un libro de conocimiento, sino el fundamento de su vida y ministerio. La estudiaba continuamente, meditaba en ella y la aplicaba en su conducta diaria. Su predicación no se basaba en estrategias humanas o manipulación emocional, sino en la exposición fiel de las Escrituras. Él entendía que el poder de transformación no venía de él, sino de Dios, a través de su palabra. Además de enseñarla, Timoteo debía ser un ejemplo vivo de aquello que predicaba. No bastaba solo saber la verdad, tenía que vivir esa verdad. Su carácter, sus decisiones y su forma de manejar las dificultades debían reflejar la palabra que él proclamaba. La coherencia entre su vida y su enseñanza daría credibilidad a su ministerio. A lo largo de los años, Timoteo se convirtió en un defensor apasionado de las Escrituras. Su compromiso con la palabra no solo fortaleció su propia fe, sino también consolidó la iglesia. Enseñó a los cristianos que la Biblia no era un libro común, sino la voz de Dios para su pueblo. Este legado permaneció, influyendo en generaciones futuras para que permanecieran firmes en la verdad. En medio de las muchas responsabilidades de liderar la iglesia de Éfeso, Timoteo tuvo que enfrentar un problema que estaba corrompiendo a muchos cristianos: la avaricia y el amor al dinero. La ciudad era un importante centro comercial del Imperio Romano, y la búsqueda de riquezas era algo común entre sus habitantes. Desafortunadamente, esta mentalidad comenzó a afectar a algunos miembros de la iglesia, alejándolos de la verdadera fe. Pablo, al darse cuenta de esta amenaza, advirtió a Timoteo con un mensaje claro y directo: porque el amor al dinero es la raíz de toda especie de males. Y en esta codicia algunos se desviaron de la fe y se atravesaron a sí mismos con muchos dolores. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Timoteo vio de cerca los peligros de este deseo desenfrenado por riquezas. Algunos líderes estaban explotando la fe para obtener lucro, manipulando las Escrituras para enriquecerse a costa de los fieles. Además, había hermanos que, movidos por la codicia, estaban abandonando la fe para dedicarse completamente a los negocios y al acumulamiento de bienes. Timoteo necesitaba actuar con firmeza para corregir estos errores y enseñar a la iglesia a tener un corazón voltado hacia Dios y no hacia las riquezas. Pablo instruyó a su discípulo a enseñar que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la piedad y el contentamiento. La búsqueda desenfrenada de bienes materiales podría llevar al orgullo, a la corrupción y, peor aún, al alejamiento de Dios. El joven pastor
necesitaba recordar a los cristianos que este mundo es pasajero y que el mayor tesoro es la vida eterna con Cristo. Además de combatir la influencia del dinero sobre los fieles, Timoteo también necesitaba proteger su propio corazón. Como líder, él lidiaba constantemente con ofrendas, donaciones y bienes administrados por la iglesia. Pablo le advirtió que mantuviera un espíritu de desapego para que jamás cayera en la tentación de usar su posición para beneficio propio. Un pastor debe ser ejemplo de simplicidad y generosidad, mostrando que su confianza está en Dios y no en riquezas terrenas. Timoteo enseñó a la iglesia que el cristiano debe buscar primero el reino de Dios, confiando en que Él suplirá todas las necesidades. El amor al dinero era una trampa peligrosa, pero aquellos que pusieran su fe en Cristo jamás serían decepcionados. Con este mensaje, el joven pastor fortaleció la fe de la iglesia y ayudó a muchos a volver sus corazones hacia lo que realmente importa, la eternidad con Dios. Desde el inicio de su camino con Cristo, Timoteo no fue solo un discípulo dedicado, sino también un ejemplo vivo de lo que significa seguir a Dios con integridad. Su compromiso con la palabra, su actitud ante las dificultades y su fidelidad al llamado lo hicieron un modelo para toda la iglesia. Pablo reconocía esto e incentivaba a Timoteo a continuar siendo una referencia, diciéndole: sé el ejemplo de los fieles en la palabra, en el trato, en el amor, en el espíritu, en la fe, en la pureza. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. La vida de Timoteo reflejaba su devoción a Dios en todas las áreas. En su palabra enseñaba con sabiduría y fidelidad, sin distorsionar la verdad para agradar a hombres. En su trato, él era paciente, amoroso y respetuoso con todos, independientemente de la edad o posición social. Su amor por el rebaño era evidente en su sacrificio y dedicación al ministerio, poniendo las necesidades de la iglesia por encima de las suyas propias. En la fe, Timoteo demostraba total confianza en Dios, incluso en medio de las adversidades. Nunca permitió que el miedo o la inseguridad lo impidieran de cumplir su llamado. Su compromiso con la pureza también era incuestionable. Vivía de manera santa, apartándose de todo lo que podría deshonrar a Dios y manchar su testimonio. El impacto de su vida iba más allá de las palabras. Las personas no solo escuchaban sus enseñanzas, sino que veían en su carácter la manifestación de la presencia de Dios. Su testimonio era tan fuerte que incluso aquellos que se oponían a la fe cristiana no podían negar su integridad. Su ejemplo inspiraba a otros a vivir con más compromiso y dedicación al Señor. Timoteo comprendía que un líder no es solo aquel que enseña, sino aquel que influye a través del propio ejemplo. Su ministerio dejó marcas profundas en la iglesia, mostrando que la verdadera liderazgo no está en el título, sino en el carácter y en la entrega total a Dios. Su nombre pasó a ser sinónimo de fidelidad y compromiso, sirviendo como modelo para generaciones futuras. Desde el inicio de su caminar en el ministerio, Timoteo enfrentó desafíos que probaron su valentía y firmeza en la fe. El ambiente en el que él predicaba era hostil al Evangelio, tanto entre los judíos legalistas que rechazaban el mensaje de Cristo como entre los gentiles paganos que consideraban la fe cristiana una amenaza a su estilo de vida. Como joven pastor, Timoteo necesitó aprender a permanecer inquebrantable ante las acusaciones, persecuciones y rechazo. Sabiendo de las dificultades que su discípulo enfrentarían, Pablo le escribió palabras de aliento. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de la verdad.
Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. La ciudad de Éfeso, donde Timoteo ejercía su ministerio pastoral, era uno de los lugares más desafiantes para predicar. El templo de Artemisa atraía miles de devotos y comerciantes, convirtiendo la idolatría en una parte esencial de la cultura y la economía local. La predicación del Evangelio amenazaba este sistema, llevando a los líderes religiosos y comerciantes a rebelarse contra los cristianos. Timoteo tuvo que lidiar con intensas persecuciones e incluso con amenazas de muerte por causa de su fidelidad a la palabra de Dios. La oposición no venía solo de afuera. Dentro de la propia iglesia, Timoteo enfrentaba resistencia de falsos maestros y líderes que querían corromper la fe de los cristianos. Muchos intentaban introducir enseñanzas distorsionadas, basadas en filosofías humanas y tradiciones judaicas que negaban la suficiencia de Cristo. Timoteo necesitó de mucho valor para enfrentarlos y proteger la pureza del Evangelio, incluso sabiendo que esto podría costarle la vida. El valor de Timoteo no venía de su propia fuerza, sino de su confianza inquebrantable en Dios. Él aprendió que ser un predicador fiel significa estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino ser un mensajero de la verdad, independientemente de las consecuencias. Siguiendo el ejemplo de Pablo, él permaneció firme, incluso cuando su vida estaba en riesgo. Con el pasar de los años, Timoteo se convirtió en un símbolo de perseverancia y fidelidad en medio de la oposición. Su testimonio inspiró a innumerables cristianos a no rendirse ante las dificultades y a confiar en que Dios fortalece a quienes permanecen fieles. Su ministerio demostró que el valor para predicar la verdad no viene de uno mismo. La vida de Timoteo fue un testimonio vivo de perseverancia, fidelidad y compromiso con el Evangelio. Desde su juventud hasta su madurez ministerial, él permaneció inquebrantable ante las pruebas y desafíos. No buscó gloria o reconocimiento humano, sino que dedicó su vida a fortalecer la iglesia y llevar el mensaje de Cristo a todos los que pudiera alcanzar. Su legado no fue construido con riquezas o grandes hazañas a los ojos del mundo, sino con una fe inquebrantable que inspiraría a futuras generaciones. Pablo, antes de su muerte, dejó claro que Timoteo debería continuar el trabajo manteniéndose firme hasta el final. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 7. Timoteo fue uno de los responsables de consolidar el cristianismo en tiempos de persecución. Pastoreó una de las iglesias más importantes de la época, entrenó nuevos líderes y combatiendo las herejías que intentaban debilitar la fe de los cristianos. Su trabajo fue crucial para garantizar que la doctrina apostólica fuera preservada y enseñada correctamente a las nuevas generaciones de creyentes. La tradición cristiana sugiere que Timoteo continuó su ministerio en Éfeso hasta el final de su vida. Algunos relatos apuntan que enfrentó persecuciones severas y en un acto de valor final confrontó una gran festividad pagana dedicada a la diosa Artemisa. Debido a esto, fue atacado por una multitud enfurecida y murió como mártir, sellando su fe con su propia sangre. Si este relato es verdadero, confirma lo que Timoteo demostró durante toda su vida, una disposición inquebrantable a sufrir por Cristo. Incluso después de su muerte, su influencia permaneció viva. Las iglesias que él pastoreó continuaron creciendo. Sus enseñanzas fueron transmitidas y su testimonio sirvió de aliento para quienes enfrentaban persecuciones. Su nombre puede no tener el mismo destaque que el de Pablo o Pedro, pero su importancia para la expansión del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia primitiva fue inconmensurable.
El legado de Timoteo nos enseña que el verdadero éxito no está en títulos, fama o logros terrenales, sino en la fidelidad a Dios. Mostró que cualquiera, sin importar la edad u origen, puede ser usado poderosamente por Dios si está dispuesto a obedecer al llamado. Su vida continúa siendo un ejemplo para todos aquellos que desean seguir a Cristo de todo corazón. El ministerio de Timoteo no solo marcó su generación, sino que también dejó un impacto duradero sobre la iglesia primitiva. Las cartas que Pablo escribió a él, conocidas como Primera y Segunda Timoteo, se convirtieron en referencias fundamentales para la estructura de la iglesia, el liderazgo cristiano y la vida piadosa. Estas epístolas no fueron solo instrucciones personales, sino orientaciones que moldearon el funcionamiento de la iglesia para los siglos siguientes. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Las enseñanzas contenidas en estas cartas ayudaron a establecer principios esenciales para la organización y el liderazgo de la iglesia. Pablo instruyó a Timoteo sobre las calificaciones de obispos y diáconos, la importancia de la sana doctrina, el cuidado con los necesitados y la manera correcta de lidiar con conflictos dentro de la comunidad cristiana. Estas directrices fueron aplicadas no solo en la iglesia de Éfeso, sino también en muchas otras ciudades donde el cristianismo estaba extendiéndose. Además de las enseñanzas prácticas, las cartas a Timoteo también trajeron aliento y exhortación para todos los cristianos que enfrentaban dificultades. Pablo reforzó la importancia de la perseverancia en la fe, alertó sobre los peligros de las falsas doctrinas e incentivó la búsqueda por una vida de santidad. Los cristianos de la iglesia primitiva encontraban en estas palabras una guía segura para su caminar con Dios. Con el pasar de los años, las enseñanzas de Timoteo y las cartas de Pablo continuaron a influenciar la iglesia. Muchos líderes se basaron en estos escritos para establecer las bases del ministerio pastoral y de la organización eclesiástica. Hasta el día de hoy, estas epístolas son estudiadas por cristianos alrededor del mundo, siendo consideradas parte esencial del Nuevo Testamento. El impacto de Timoteo no fue pasajero. Su dedicación en aprender, enseñar y aplicar los principios del Evangelio garantizó que las generaciones futuras tuvieran un modelo sólido de liderazgo y fidelidad a Dios. Él no solo recibió instrucciones de Pablo, sino que vivió estas verdades, convirtiéndose en una referencia para todos aquellos que desean servir al Señor con integridad. El compromiso de Timoteo con Cristo no terminó mientras él estaba vivo. Incluso ante las mayores adversidades, él permaneció fiel hasta el final. Según la tradición cristiana, Timoteo fue martirizado en Éfeso alrededor del año 97 después de Cristo. Él se opuso públicamente a una gran celebración pagana en honor a la diosa Artemis, donde multitudes participaban en rituales idólatras e inmorales. Su coraje al denunciar estas prácticas le costó la vida, pero confirmó su fidelidad inquebrantable al Señor. Durante esta festividad, Timoteo se habría levantado en medio de la multitud y predicado contra la idolatría y el pecado. Su osadía despertó la furia de los participantes que lo atacaron violentamente. Relatos indican que él fue golpeado y arrastrado por las calles de la ciudad, sufriendo torturas brutales. Aún así, él no negó su fe y permaneció firme en su convicción hasta el último momento. Su martirio no fue un evento aislado, sino que formaba parte de la realidad que muchos cristianos enfrentaban en aquella época. El Imperio Romano veía el cristianismo como una amenaza, y cualquier persona que se opusiera a las prácticas paganas estaba sujeta a persecuciones severas. Sin embargo,
La muerte de Timoteo no fue en vano. Así como Pablo y tantos otros mártires, él dejó un testimonio poderoso de que vale la pena morir por Cristo. La noticia de su martirio se difundió entre los cristianos y fortaleció la fe de muchos. Ellos vieron en Timoteo un ejemplo de coraje y dedicación inquebrantable al Señor. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la vida cristiana exige compromiso, incluso si eso significa enfrentar persecuciones y la propia muerte. El testimonio final de Timoteo resonó a través de los siglos, demostrando que aquellos que permanecen fieles a Dios jamás son olvidados. Su muerte fue la coronación de una vida entera dedicada al Evangelio. Él comenzó como un joven discípulo, inexperto, pero terminó su jornada como un guerrero de la fe, sellando su llamado con su propia sangre. El ministerio de Timoteo no solo impactó su generación, sino que dejó un legado que atravesó los siglos. La iglesia primitiva reconoció su importancia como uno de los primeros grandes pastores y líderes cristianos, siguiendo directamente la línea de los apóstoles. Su nombre fue preservado en los registros históricos de la iglesia, y sus contribuciones para el fortalecimiento del cristianismo fueron recordadas por generaciones. Timoteo se convirtió en un modelo de fe, dedicación y valentía para todos los que vinieron después de él. Las cartas que Pablo escribió a Timoteo fueron fundamentales para la organización de la iglesia y la formación de los primeros obispos y líderes cristianos. Estas epístolas sirvieron como manuales para la conducción del ministerio pastoral, ayudando a moldear la estructura eclesiástica en los siglos siguientes. Incluso después de su muerte, las enseñanzas de Timoteo continuaron influyendo en la iglesia, pues él fue uno de los primeros en aplicar en práctica las instrucciones que Pablo dio sobre el liderazgo, doctrina y organización de la comunidad cristiana. Además, la fidelidad de Timoteo al Evangelio y su valentía al enfrentar persecuciones hicieron que muchos cristianos lo viesen como un ejemplo de obediencia a Dios. No fue un apóstol como Pedro o Juan, pero su dedicación demostró que la grandeza en el reino de Dios no está en el título, sino en la fidelidad al llamado. Este reconocimiento llevó a la Iglesia, a lo largo de los siglos, a recordarlo como uno de los pilares de la fe cristiana en los primeros años del cristianismo. La tradición cristiana también registra que Timoteo es recordado hasta hoy en diversas comunidades alrededor del mundo. Su nombre es citado entre los grandes líderes de la iglesia primitiva, y su memoria es honrada como un siervo fiel que dedicó toda su vida al avance del Evangelio. Su historia permanece viva, sirviendo de inspiración para pastores, líderes y todos aquellos que desean vivir una vida de devoción y servicio a Dios. El reconocimiento del ministerio de Timoteo prueba que su trabajo no fue en vano. Puede que haya comenzado como un joven tímido e inexperto, pero terminó como uno de los mayores ejemplos de compromiso y lealtad al Señor. Su vida muestra que aquellos que sirven a Dios con sinceridad dejan huellas eternas en la historia de la fe cristiana. El viaje de Timoteo nos deja preciosas lecciones sobre fe, valentía y compromiso con Dios. Su vida fue un ejemplo de cómo un siervo fiel puede ser usado poderosamente por el Señor, independientemente de la edad, las dificultades o las oposiciones. Hasta hoy, su testimonio nos enseña valores esenciales para un caminar cristiano victorioso. Una de las lecciones principales que aprendemos con Timoteo es que la juventud no es un impedimento para el llamado de Dios. Desde muy joven fue llamado para una gran misión y aún enfrentando dudas y desafíos, permaneció firme. Muchos pueden pensar que son demasiado jóvenes para servir al Señor, pero Timoteo demuestra que Dios capacita a aquellos que Él elige, sin importar la edad.
Pues el secreto está en la obediencia y en la búsqueda de la madurez espiritual. Otra gran lección de su vida es que ser cristiano exige valentía. Timoteo enfrentó persecuciones, amenazas y dificultades internas dentro de la iglesia, pero nunca desistió. Aprendió que seguir a Cristo no significa una vida fácil, sino una vida con propósito. En un mundo donde la fe cristiana aún es desafiada, su ejemplo nos recuerda que necesitamos permanecer firmes, sin conformarnos con las presiones y tentaciones del sistema de este mundo. Además, Timoteo nos enseña la importancia de la fidelidad a la palabra de Dios. En su ministerio combatió herejías, enseñó la doctrina verdadera y se mantuvo fiel a lo que aprendió. Hoy, en tiempos de relativismo y distorsión de las Escrituras, su ejemplo nos alerta sobre la necesidad de conocer y defender la verdad, sin desviarnos del Evangelio genuino. Por último, Timoteo nos muestra que el verdadero éxito no está en títulos o reconocimiento humano, sino en cumplir el propósito de Dios. No buscó fama o poder, sino que fue un siervo fiel hasta el final. Su vida nos enseña que lo más importante es permanecer firme en la fe y dedicar cada día al servicio del Señor, pues al final lo que realmente importa es escuchar de Dios. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El ejemplo de Timoteo sigue vivo y relevante, desafiando a cada cristiano a vivir una vida de dedicación, integridad y pasión por el Evangelio. Puede que él haya partido hace siglos, pero su historia sigue resonando, inspirándonos a seguir los pasos de aquel a quien sirvió con tanto amor, Jesucristo. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué más te impactó en la historia de Timoteo? ¿Has enfrentado desafíos en la fe como él? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leer. Y si este mensaje tocó tu corazón, envía este video a alguien que necesita aliento y suscríbete al canal para más videos sobre la Biblia. Tu participación fortalece esta comunidad de fe. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.